Entonces, tengamos en cuenta que el rol de la garantía de cumplimiento en los procesos de responsabilidad fiscal es ineludible, por lo que también es importante dar un espacio a las reflexiones y comentarios de cómo el sector ha vivido estos procesos. Invitamos al escenario al doctor Nicolás Uribe Lozada, conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y socio fundador de la firma Vivas y Uribe, abogados, quien nos hablará sobre la perspectiva del sector asegurador, sobre el control fiscal y el rol de la garantía de cumplimiento. Doctor Nicolás, bienvenido. Con este adelanta, con este rojo retrocede. Y allí está el reloj para que usted pueda medir el tiempo. Okay. Esto es lo que queda de la charla anterior, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Disculpen la pregunta, ¿hay alguna forma de bajarle un poquito la intensidad a las luces? Están acá. Es un spotlight absoluto y les confieso, aprovechando que le quedaron unos minutos a la conferencia anterior, uno de los temas que más me emociona es estar aquí presente después de la pandemia, después de casi 3 años sin ver a muchos de ustedes. Yo el próximo año cumplo 20 años de estar de alguna forma vinculado al sector asegurador. Entonces, la emoción que tengo en este momento de estar aquí presente, de poder ver a muchas personas con las cuales he compartido buena parte de esos 20 años es infinita. De verdad, una emoción gigantesca. Me encanta estar acá. Le agradezco infinitamente a Fasecolda la invitación, el doctor Miguel Gómez, el doctor Luis Eduardo Clavijo, la doctora Daniela Arias, la doctora Daniel Gómez. De verdad, mil gracias por la invitación. Me encanta estar acá el día de hoy y quiero compartir con ustedes una serie de ideas y reflexiones en torno a lo que mi visión académica ha observado y opina concretamente sobre los procesos de responsabilidad fiscal. Ya se nos ha dicho, y soy consciente de eso, que el control fiscal no es únicamente el proceso de responsabilidad fiscal. El control fiscal es más amplio, más grande, especialmente después de las facultades constitucionales que se confirieron a la Contraloría con el Acto Legislativo 4 del año 2019, que le permite una revisión preventiva y concomitante, pero en lo que ha sido mi visión académica y quizás porque ha sido buena parte de lo que hemos podido ver aquellos que estamos vinculados con el sector asegurador de alguna manera, pues lo que hemos visto en el día a día, donde nos hemos movido, las aguas que hemos tenido que sortear hacen referencia concretamente a los procesos de responsabilidad fiscal. Entonces, quiero aclarar que mis opiniones son absolutamente personales y académicas. No es la opinión ni del sector asegurador, ni de Fasecolda, ni muchísimo menos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde yo soy conjuez. Entonces, simplemente un debate académico y algunas ideas específicas sobre los procesos de responsabilidad fiscal. Muy bien. La presentación la hemos titulado Los seguros de cumplimiento en los procesos de responsabilidad fiscal en Colombia. Vamos a tocar algunos acápites en esta presentación. Primero, yo quiero destacar, y yo creo que ya lo han hecho antes mis compañeros predecesores en exposición, mis compañeros de panel, el doctor Pineda, la doctora Aldana, omití saludarlos, muchísimas gracias por estar acá. El sector asegurador ha sido un aliado estratégico en la contratación estatal en Colombia.
no solo en el control fiscal, sino en general en el desarrollo de la contratación estatal en nuestro país. Yo les muestro aquí unas imágenes de algunos proyectos de infraestructura o en general de contratación estatal en los cuales pues, en estos 20 años de alguna forma directa o indirecta tuve la oportunidad de participar. Esto que ustedes ven acá me está traicionando la resolución de la imagen, la presentación se veía distinta, pero es el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Aeropuerto El Dorado. La concesión OPAIN se hizo en el año 2006. Esto es de estas grandes obras, de las primeras obras de infraestructura por concesión que se hicieron, incluso cuando el marco normativo no estaba dispuesto, porque esto es anterior a la expedición de la Ley 1150-2007, que permitió la divisibilidad de la garantía única de cumplimiento, y obviamente pues al decreto 4828 del año 2008. Entonces, pues, esto es para mí es un motivo de orgullo. Yo cuando llego al aeropuerto El Dorado veo no hay nada que envidiarle a otros aeropuertos del mundo. Sé que nuestro aeropuerto maneja una carga en tráfico aéreo, pasajeros y carga gigantesca, pero uno se siente complacido de aterrizar en Bogotá y dice, ok, bueno, sí, Zúrich podrá tener mejor aeropuerto y Múnich, pero el aeropuerto de Bogotá es un aeropuerto bajo los estándares internacionales y es un motivo de orgullo. Bueno, y no nombrar pues que en esta gran obra de infraestructura participó buena parte pues de la crema innata del sector de la infraestructura en Colombia. No voy a mencionar a todos los socios de OPAIN, pero pues ustedes conocen en detalle quiénes estaban ahí. Y a las 3 compañías de seguros que expidieron el coaseguro en las garantías también un excelente trabajo. Esta es otra obra que a mí me llena de alegría y he visto varios acá que también participaron. Para los que no lo ubican, esto es Hidrosogamoso. Hidrosogamoso, una presa maravillosa, una central hidroeléctrica en el departamento de Santander. Yo creo que puede ser en valores asegurados una de las pólizas de mayor valor asegurado en la historia del país y se expidió en un momento crítico del sector asegurador porque coincidió con la crisis subprime y el retiro de algunos reaseguradores top internacionales, entre ellos pues Swiss Re y Munich Re, que estaban contrayendo la línea de surety o bonds, seguro de cumplimiento. Entonces un momento pues también maravilloso, reconocimiento absoluto al sector asegurador. Esta es una obra también de infraestructura, ya la mencionaron, este es el puente Pumarejo, tuvo algunas dificultades, pero pues una obra que está en operativa, es una obra majestuosa desde el punto de vista de la ingeniería civil. Y esta última, pues yo la recuerdo no con tanto agrado y alegría como las otras. Ustedes también no la recuerdan igual. El Transmilenio de la 26 tuvo unos pequeños problemas en la ejecución del contrato en la época del carrusel de la contratación en Bogotá. Pero yo quiero destacar que el sector asegurador en esta obra, y me consta porque yo ayudé a recuperar buena parte de los 70.000 millones de pesos que costó el amparo de anticipo, el sector asegurador colombiano honró su palabra, su compromiso e indemnizó. Y si existe Transmilenio de la 26 hoy en día, se pudo hacer la cesión del contrato y hoy las personas se pueden movilizar en Bogotá, es en buena medida gracias al sector asegurador colombiano y esto es algo que yo personalmente pues, reconozco. Colombia es un país donde el principal garante de la contratación estatal es el sector asegurador. No es igual en otros lugares del mundo, hay otros lugares del mundo donde operan distinto, donde operan a veces con garantías bancarias, pero Colombia es un país predominantemente de seguros de cumplimiento y así funciona. Esa es nuestra particularidad. ¿Por qué normalmente seguros de cumplimiento? Primero, porque a veces en costos suelen ser más atractivos que otros tipos de garantías, como pueden ser las bancarias, y muy especialmente, y de esto estoy profundamente convencido, porque es que las garantías de cumplimiento no agotan los cupos individuales de crédito que requieren los contratistas. Y entonces cuando los contratistas en grandes obras de infraestructura se están volviendo más que constructores inversionistas y están asumiendo esos grandes riesgos de financiación del proyecto, pues lo que necesitan principalmente es tener abiertas sus líneas de crédito. El sector asegurador, por esa razón y por su trabajo durante muchos años en conjunto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
conoce muy bien el sector de la infraestructura de este país y a los constructores. Lo conoce también que podría uno afirmar, sin temor a equivocarse, que si de pronto algún contratista se presenta a una licitación pública, a una selección pública sin tener una póliza de seriedad de la oferta, pues debería haber algún tipo de señal de alerta o llamado de atención, porque puede ser o porque tuvo una mala experiencia ese contratista, o puede ser simplemente porque está demasiado acumulado en el sector asegurador y eso no es conveniente. Todos tenemos una capacidad máxima de trabajo y cuando superamos ese tope de capacidad máxima de trabajo, de pronto las cosas se pueden complicar y el sector asegurador esto lo sabe y lo conoce muy bien. Y pues lo que ya les había dicho, el sector asegurador ha ayudado a ese desarrollo de la infraestructura en Colombia, ha pagado siniestros, ha mediado en situaciones difíciles entre contratistas y entidades estatales, ha ayudado a que se ceda un contrato estatal a otro contratista que está en una mejor posición para ejecutar las garantías y ha afianzado a este nuevo contratista. Entonces, este es un mensaje que quiero dar yo personalmente de la importancia del sector asegurador y pues el compromiso del sector asegurador ha sido siempre inquebrantable con el desarrollo de la contratación estatal. Muy bien, entremos ahora en materia del proceso fiscal, proceso de responsabilidad fiscal. Yo quiero hacer alguna mención a algunos preceptos constitucionales que rigen el proceso de responsabilidad fiscal en Colombia en lo que atañe a la participación del tercero civilmente responsable. Estas pautas constitucionales ya se han mencionado, pero no pueden ser simplemente una aspiración constitucional, tienen que ser efectivas siempre en todos los procesos de responsabilidad fiscal donde se involucre a una compañía como tercero civilmente responsable. Y dentro de este capítulo haré también una referencia a dos recientes fallos de constitucionalidad que fueron proferidos por la Corte Constitucional, concretamente la sentencia C-090 y la C-091 de este año, de marzo de 2022, en los cuales tienen implicaciones en los procesos de responsabilidad fiscal. Muy bien, este es el artículo 44, lo conocemos, se puede vincular a las compañías de seguros a los procesos de responsabilidad fiscal en su calidad de terceros civilmente responsables, siempre que se esté asegurando un bien público o se esté asegurando un contrato público o se esté asegurando simplemente la responsabilidad de algún servidor público y se pueda hacer la vinculación de las compañías de seguros al proceso de responsabilidad fiscal y las compañías de seguros que sean vinculadas a estos procesos de responsabilidad fiscal pues tendrán las mismas atribuciones de defensa que tienen los presuntos responsables vinculados. Hay una sentencia muy importante de constitucionalidad, la C-648 de 2002, que aclaró específicamente algo que ya nos han dicho acá. Las compañías de seguros no son gestores fiscales, las compañías de seguros no son fiscalmente responsables, por ende tampoco pueden ser solidariamente responsables o codeudores con los gestores fiscales. Es sencillo. La vinculación del garante está determinada única y exclusivamente por el riesgo asegurado y por lo que se haya estipulado en el contrato de seguro. Y eso es un precepto constitucional que tiene que ser siempre observado. La responsabilidad de una compañía de seguros en un proceso de responsabilidad fiscal no puede superar lo que marca el contrato de seguro. O sea, un contrato de seguro de manejo, o sea, un contrato de seguro de cumplimiento, o sea, un contrato de seguro de responsabilidad civil de directores y administradores o de servidores públicos. Y esto es importantísimo. Esto no lo ha dicho la Corte Constitucional una vez, lo ha dicho en varias ocasiones, también lo dijo en la sentencia C-735 del año 2003, donde se concluyó, entre otras cosas, que las compañías de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal están llamadas como terceros civilmente responsables, tienen las mismas prerrogativas que las demás partes vinculadas para poderse defender, pero que su responsabilidad se limita a los riesgos amparados en las pólizas y a los montos ahí establecidos. ¿Qué quiere decir eso? Las compañías no se obligan a más de aquello que diga el contrato de seguro.
En conclusión, y ya lo hemos adelantado, siguiendo estos fallos de constitucionalidad, las compañías de seguros no son gestores fiscales, las compañías de seguros no son responsables fiscales, las compañías de seguros no pueden ser deudores solidarios de los responsables fiscales, la acción fiscal no modifica el riesgo asegurado ni los términos del contrato de seguro, y por último, el alcance de la responsabilidad de las compañías de seguros que sean vinculadas debe circunscribirse específicamente a lo que dicta ese contrato de seguro. Esto ha sido igualmente refrendado por la Contraloría en su oficina jurídica en una respuesta que se le dio a Fasecolda en el año 2018, donde reitera específicamente lo que dice la sentencia de constitucionalidad del doctor Tafur del año 2013, a la que hicimos referencia atrás, y muy especialmente, y esto es un gran acierto que debemos reconocer, que fue la expedición de la circular externa 005 de marzo 17, si no estoy mal, del año 2020. En esta circular externa se le dio efectividad a esos principios constitucionales de los cuales ya habíamos hecho referencia y se indicó la responsabilidad de las compañías de seguros está determinada única y exclusivamente por el contrato y por el riesgo asegurado. Y sobre todo se invitó a todas las contralorías regionales, departamentales, distritales, municipales, además de la Contraloría General de la República, a dar pleno aplicación y tener mucho cuidado con el componente riesgo asegurado en lo que respecta a la delimitación temporal de la cobertura dada por la compañía de seguros, a diferenciar entre seguros que operan bajo la modalidad de delimitación temporal por ocurrencia, de aquellos seguros que funcionan por la modalidad de delimitación temporal por descubrimiento y muy especialmente de aquellos seguros que operan, como son los de responsabilidad civil, bajo la modalidad de delimitación temporal por reclamación o claims made. Y entonces, la expedición de esta circular externa 005 del año 2020 fue muy importante para el sector asegurador y uno de los puntos que yo quiero mencionar más adelante como posibilidad de mejora aún en nuestro país en lo que tiene que ver en procesos de responsabilidad fiscal es que esta circular sea plenamente aplicada de manera uniforme en todo el país, que no se quede simplemente en una invitación de parte de la Oficina del Contralor General de la República, sino que sea efectivamente aplicada por absolutamente todos los funcionarios de la Contraloría. Yo, en mi ejercicio profesional, en participación en algunos procesos fiscales, he visto cómo todavía en algunos autos de imputación la Contraloría sigue manteniendo vinculadas al proceso fiscal varias vigencias, por ejemplo, de pólizas de responsabilidad civil de directores administradores, vigencias que no se pueden afectar al mismo tiempo porque son excluyentes bajo el esquema de delimitación temporal por reclamación o claims made. Y entonces, el mandato de la circular es para un acto de imputación, de pronto ya no deberíamos llegar a eso, ya para la imputación, cuando es muy claro que pueda haber una eventual responsabilidad fiscal, pues debería estar únicamente vinculada a aquella aseguradora que, en función de los términos del contrato de seguro, eventualmente estaría llamada a responder. Entonces, esto es un punto de mejora, en mi opinión. Se puede seguir trabajando, me parece excelente la circular, aporta muchísimo, pero tenemos que seguir trabajando para que se le dé plena aplicación en todos los procesos de responsabilidad fiscal de manera uniforme en todo el país. No solo en Bogotá, no solo cuando es la Contraloría General de la República, sino absolutamente todas las Contralorías de Colombia. Este es el primer fallo al que quería hacer referencia, es la sentencia C090 del 2022, del 10 de marzo, con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo. En esta sentencia básicamente se declararon inexequibles todos los artículos referentes al proceso de responsabilidad fiscal que estaban en el decreto extraordinario 403 de 2020, del artículo 124 y al artículo 148.
Y esto obedeció única y exclusivamente porque la Corte Constitucional dijo que se habían excedido las precisas facultades que habían sido conferidas en el acto legislativo. Las facultades eran únicamente para ampliación de la planta de la Contraloría, para mayor contratación de personal, y pues se regularon muchos aspectos del proceso fiscal. La Corte Constitucional lo declaró inexequible. Y entre otras normas que pues estaban contenidas en el decreto 403 y que a partir de la fecha de la expedición de la sentencia dejaron de tener efectos jurídicos, podemos destacar las siguientes: ampliación de los responsables fiscales, no solo los gestores, sino a terceros intervinientes. Vamos a hacer una pequeña revisión, como menciono más adelante el artículo. Reiteración legislativa, antes era solo por una sentencia constitucional, que es la C-619 de 2002, que era claro que los servidores públicos solo respondían por dolo o por culpa grave, porque la ley 610 originalmente hablaba de dolo o de cualquier tipo de negligencia. El decreto 403 pues simplemente volvió una norma escrita, lo que era ya pues un mandato constitucional. Esa norma pues también queda de alguna forma declarada inexequible, pero pues continúa el mandato constitucional donde dice que solo puede haber condena en caso de acreditar dolo o culpa grave. Una parte, para no detenernos en todas, que fue pues creo que muy importante para el sector asegurador, y es la eliminación de la modificación que se le había introducido del artículo 9 de la ley 610 de 2000. Y me estoy refiriendo específicamente a la ampliación del término de caducidad de la acción fiscal de 5 a 10 años. Este cambio normativo tuvo un impacto internacional grandísimo. El sector reasegurador de alguna forma sintió que no podía seguir apoyando riesgos en Colombia porque la ampliación de la acción fiscal de 5 a 10 años les parecía gigantesco. La tendencia internacional es reducir siempre los términos de prescripción, los términos para accionar, y pues ampliar de 5 a 10 años pues va un poquito en contravía de ello. Entonces sobre esto pues nos referimos un poquito a continuación. Este artículo cuarto del decreto 400, perdón, el artículo 124 del decreto 403, que modificaba el artículo cuarto, que se declaró inexequible, a mí desde el punto de vista teórico me parece una norma que está ampliando de pronto mucho o más de la cuenta el espectro de quienes pueden ser responsables fiscales en Colombia. Porque es que antes era clarísimo que únicamente los gestores fiscales. Ahora, este es el apuntador. Ahora ustedes pueden ver que no solo los gestores fiscales, sino aquellos que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de las pérdidas patrimoniales. Esta es una ampliación grande del espectro de quienes pueden ser responsables fiscales. Yo pues, personalmente creo que la norma desborda un poco ese espectro. Yo creo que en caso de que se produzca una nueva regulación, no considero que sea prudente conservar este artículo, y es una opinión simplemente académica y personal. Creo que la responsabilidad fiscal debe ser precisa en cuanto a quienes tengan la calidad de gestores fiscales. La otra norma era la que hacíamos referencia de los 10 años, y entonces se decía la acción fiscal caducará transcurridos 10 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público si no se ha proferido el auto de apertura dentro del proceso fiscal. ¿Y eso qué implicaba? La norma original dejaba desde el hecho generador del daño un término de 5 años para que se profiriera el auto de apertura. Y si lo ponemos en años, en cifras, entonces si el hecho generador del daño, del detrimento fiscal, se producía en el año 2010, la Contraloría tenía para dar el auto de apertura hasta el año 2015. Posteriormente, una vez se daba el auto de apertura, empezaba el término de prescripción de 5 años, hasta, en este caso, del 2015 al 2020, para tener un fallo con responsabilidad en firme, y cuando se habla en firme es obviamente una vez agotada las instancias correspondientes o el grado jurisdiccional de consulta si a él hubiera lugar. La modificación que se hizo con el decreto 403 otorgaba 10 años de caducidad para abrir el proceso fiscal
un hecho dañoso en 2010 se podía empezar a investigar hasta el año 2020. Y esto pues es algo que de cara al sector internacional de reaseguros es, yo no puedo mantener financieramente un riesgo de una cola larga tan amplia. No lo puedo hacer simplemente por temas financieros, por manejo de reservas, por la incertidumbre de lo que pueden ser las inversiones. Yo no me puedo comprometer a que transcurridos 15 años eventualmente se produzca un fallo con responsabilidad fiscal, yo voy a pagar. Y es un tema simplemente de mercado internacional. Esta norma nuevamente fue declarada inexequible por la extralimitación que consideró la Corte Constitucional de las funciones. En el caso que se quiera volver a hacer alguna regulación sobre el particular, mi opinión es que sería absolutamente inconveniente volver a este tema de los 10 años. Y de hecho, en mi opinión, eso también iría un poquito en contravía de lo que es la nueva función preventiva y concomitante del control fiscal. Pues si ahora vamos a estar interviniendo desde un comienzo, ¿para qué necesitamos ampliar a 10 años los términos para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal? Es simplemente pues una opinión académica dentro de mi conocimiento de esta industria. Muy bien. Y la otra sentencia a la que vamos a hacer referencia es la sentencia C091 del año 2022. Esta sentencia lo que dijo fue declarar inexequible, contrario a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, el denominado control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal que había sido prevista en la Ley 2080 del año pasado, 2021. El Consejo de Estado, desde que salió esta Ley 2080 y le tocaba surtir el control automático de legalidad, empezó de manera uniforme y reiterada a decir que, inaplicaba por supremacía constitucional, por considerar inconstitucional esta solicitud específica. Y entonces se abstenía de hacer el control automático de legalidad porque consideraba que generaba y se vulneraba el derecho de defensa de las partes, se vulneraba el debido proceso, se vulneraba el acceso a la administración de justicia. Decía el Consejo de Estado, mire, es mejor que la parte que no esté de acuerdo con este acto administrativo, que es el fallo con responsabilidad fiscal, decida si lo demanda o no y con plena posibilidad argumentativa, porque es que el control automático de legalidad no le permite esa participación a los interesados. Y entonces se abstenía de revisar todos los fallos que se generaban con responsabilidad fiscal. Muchos autores, y yo comparto esta posición, creían que adicionalmente era inconveniente revisar todos los fallos con responsabilidad fiscal. Es que hay muchos fallos de responsabilidad fiscal que nadie discute. ¿Por qué revisarlos todos? Si todo el mundo está de acuerdo con lo que se decidió, ¿qué necesidad de estar revisando esto? Más bien dejemos que únicamente se revisen en el contencioso administrativo aquellos en los que haya discrepancia y no congestionemos el sector judicial, la rama judicial, en la parte del contencioso administrativo. Entonces, pues este es otro cambio tremendamente importante. Esta sentencia sí tiene algunas reglas especiales de efectos en el tiempo, de cómo se debe manejar, por ejemplo, aquellos controles que ya se surtieron donde el Consejo de Estado normalmente se negó a analizar. A partir de la expedición de la sentencia empieza a contar el término de caducidad del medio de control de nulidad, restablecimiento de derecho, que tiene 4 meses para que las personas actúen. Y los demás, pues a partir de la fecha ya no se sigue enviando a revisión de control automático de legalidad. Muy bien, esto es como el marco genérico sobre el control fiscal y de los procesos de responsabilidad fiscal a los que quería hacer referencia. Ahora voy a brindarles unas opiniones muy personales de aspectos de mejora que yo creo que pueden tener los procesos de responsabilidad fiscal. Algunos aspectos de mejora que dependen de la Contraloría, otros que de pronto pueden requerir alguna modificación normativa, pero que yo creo que son necesarios para garantizar plenamente la función que puede tener el sector asegurador como tercero civilmente responsable en estos procesos fiscales. Entonces comenzamos pues con estas ideas. Vamos a dar algunas ideas generales sobre temas importantes en el sector de seguros, para todos los seguros, no solo para los seguros de cumplimiento, y otro muy específico que aplica únicamente a los seguros de cumplimiento que nos reúnen y nos convocan el día de hoy. Muy bien. Lo primero, ya lo habíamos indicado,
se requiere continuar esos esfuerzos que está haciendo la Contraloría de capacitación. Yo soy testigo de que se surten procesos de capacitación a través de la Universidad Externado Colombia. Yo participo en esa nómina de docentes de la Universidad Externado y sé que se están haciendo grandes esfuerzos, pero tienen que continuarse para que la aplicación, por ejemplo, de la Circular Externa 5 sea uniforme en todo el país. En este momento, mi opinión personal como abogado que participa en procesos fiscales es que no lo es. Tiene que seguir trabajándose en eso y llegar a eso. Segundo, y este sí es una opinión muy personal, yo creo que tienen que hacerse aún mayores esfuerzos en la motivación de los fallos con responsabilidad fiscal en lo que tiene que ver con el análisis de la conducta de los servidores públicos. Y me refiero muy especialmente al análisis de la culpabilidad. Yo a veces siento en algunos fallos que he tenido la oportunidad de leer, y no lo voy a generalizar, no son todos, pero sí hay algunos donde sí existe esa falla, que la conclusión muchas veces es que cualquier tipo de omisión o cualquier tipo de falla de un servidor público inmediatamente debe considerarse como una conducta gravemente culposa. La culpa grave implica una negligencia que ni siquiera una persona descuidada cometería. O sea, no podemos generalizar que cualquier error, cualquier omisión inmediatamente pueda ser catalogada como culpa grave. Y sobre todo en aquellos casos donde ni siquiera se pueden utilizar las presunciones de dolo o de culpa grave que están contenidas en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. Yo creo que es muy importante que se haga ese análisis de cuándo una conducta realmente es gravemente culposa. No puede serlo cualquier error o equivocación por parte de un servidor público y yo creo que eso es tremendamente importante, garantizar siempre eso en todos los procesos fiscales. Y también pues por la garantía de los mismos servidores públicos, ¿no? Porque podemos llegar a un punto donde un servidor público diga, ser servidor público se me convierte en una profesión de alto riesgo. O sea, puedo salir muy mal por servirle al país. Entonces es muy importante que siempre ese análisis de la culpabilidad sea tremendamente profundo y se indique por qué se considera las conductas del funcionario del servidor público como gravemente culposas. Segundo, se requiere también un profundo análisis de nexo de causalidad. Esto es tremendamente importante, sobre todo cuando en algunos fallos se dice que muchos servidores públicos son solidariamente responsables. Claro, como todos son solidariamente responsables, pues entonces muchas veces hay personas a las cuales no se les indicó específicamente cuál fue su acción o omisión y cómo esa acción o omisión contribuyó efectivamente en la causación del daño. Y ahí falla un elemento de nexo causal que es absolutamente indispensable para que pueda hablarse de una responsabilidad fiscal. Sobre todo, me parece a mí que cuando se habla de omisiones, cuando se dice este funcionario omitió realizar determinadas conductas, pues el fallo tiene que ser específico en explicar cómo, si el funcionario hubiera hecho la conducta activa, hubiera podido impedir ese detrimento patrimonial, hubiera podido evitar ese daño. De lo contrario, yo no creo respetuosamente que haya un nexo causal, porque no es una conducta determinante en la causación del daño. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Y sobre todo, tomando en consideración lo segundo que vamos a decir acá, en estos 8 minutos que nos quedan, y es, las compañías de seguros no son solidariamente responsables, no son gestores fiscales. Las compañías de seguros no siempre están garantizando ni la conducta de todos los vinculados, ni la responsabilidad de todos los vinculados. Y entonces, si usted vuelve a todo el mundo responsable, no especificas claramente en qué contribuyó cada uno de ellos al daño, ¿cómo extrapola eso usted al sector asegurador? Todos son responsables por igual, todos son responsables por un daño por 10.000 millones. Oiga, pero es que yo solo expedí una póliza de manejo para una vigencia específica o solo expedí una póliza de cumplimiento que está cubriendo los perjuicios que generó el contratista. Dígame específicamente cuál debe ser mi participación ahí, porque es que de lo contrario, así yo no sea fiscalmente responsable ni sea solidariamente responsable, me pueden estar convirtiendo en eso. Y entonces es muy importante ese análisis de causalidad, es absolutamente necesario para garantizar siempre
que se delimite la participación de los responsables en la causación del daño y en las fechas en que se produjo el mismo, porque los seguros tienen una precisa delimitación temporal. Entonces, no se puede garantizar esa delimitación temporal y el preciso riesgo que se ha asegurado si no se hace un mayor trabajo detallado en cuál es la contribución de cada uno de los presuntamente responsables al proceso fiscal. Esto para mí es absolutamente determinante y es una posibilidad de mejora. Aquí hay un punto, y esta es una posición muy personal, y es cómo se debe interpretar el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. Porque es que hay una remisión legislativa que hizo el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011, que en mi opinión, y con todo respeto lo digo, a mí me parece que no es clara, que es vaga. Y es en materia de pólizas de seguros, ni siquiera dice contratos de seguros, sino pólizas de seguros, prescribirán en los plazos determinados en el artículo 9. Pero es que el artículo 9 de la Ley 610 está haciendo referencia a plazos de caducidad y a plazos de prescripción. Y entonces, ¿cómo debo entender yo que funciona la prescripción de cara al sector asegurador? Si entendemos que la prescripción que le aplica el sector asegurador es igual que la aplican los responsables fiscales, entonces estamos volviendo a las compañías de seguros responsables fiscales. Porque entonces al sector asegurador le aplican 5 años desde la comisión del detrimento, de la producción del daño, para que lo vinculen al proceso fiscal, y luego otros 5 años desde la auto de apertura para fallar en términos de prescripción, lo estamos volviendo un responsable fiscal más. Para mí el claro entendimiento de esa norma debe ser siempre a efectos de siniestro. Los términos de prescripción tienen que contarse desde que nace el derecho a percibir una obligación indemnizatoria, desde el siniestro mismo. Y entonces, si hablamos de términos de prescripción, pues listo, no aplica el término de prescripción ordinario de 2 años que hace referencia al artículo 1081. Vamos a aplicar únicamente el término de prescripción extraordinario de 5 años, pero lo vamos a contar desde el momento en que se produce el siniestro, y las compañías de seguros deben ser vinculadas dentro de ese término de 5 años a los procesos de responsabilidad fiscal. Si no se vincula a la compañía de seguros dentro de esos 5 años, para mí prescribe la obligación a cargo de la compañía de seguros, porque es que no debería haber otra forma de interpretarlo o entenderlo. Y mire que en la práctica muchas veces el proceso fiscal se abre antes de que se venzan los 5 años, y a las compañías de seguros las terminan vinculando 3 años después, entonces ya han pasado más de 8 años, y entonces de ahí que fallan, pues pueden ser 10, 12 años. Se está dando un trato que no coincide con el de un tercero civilmente responsable, en mi opinión académica, sino con el de un responsable fiscal. Yo creo que esta norma hay que revisarla en su interpretación. No creo que se le pueda dar simplemente el mismo trato que a los demás responsables fiscales, y esto era tremendamente grave si usted además aplicaba la norma con el término de caducidad de 10 años. Pues se volvía pues aún más complejo de llevar. Esto pues es una opinión pues muy personal desde el punto de vista académico y simplemente de interpretación jurídica de la norma. En el grado de consulta es necesario, cuando hay un fallo que absuelve responsabilidad en primera instancia y se va luego al fallo al grado jurisdiccional de consulta, y en consulta revocan la decisión y declaran una responsabilidad fiscal, pues que en el grado de consulta se refieran absolutamente todos los argumentos de parte de la compañía de seguros. A veces no se hace porque simplemente sobre esos argumentos ni siquiera se discutió en el fallo de primera instancia porque fue absolutorio. Entonces, este es un punto de mejora que es importante para el sector asegurador. Y esto sí es una opinión muy personal, la quiero compartir con el auditorio, pues bajo el entendido que este es un seminario, un congreso académico sobre seguro de cumplimiento. Yo considero que el lucro cesante no debería ser parte de lo que se busca recuperar o indemnizar en los procesos de responsabilidad fiscal. Yo sé que hay pronunciamientos constitucionales donde dicen que se debe indemnizar daño emergente, lucro cesante y además la indexación, pero yo personalmente considero que el lucro cesante no debería ser, primero, por razones filosóficas. El Estado no tiene ánimo de lucro, el Estado tiene una función social con todos los habitantes de este país, eso es lo primero. Segundo, ni siquiera en las empresas industriales y comerciales del Estado se puede decir que exista un ánimo de lucro, o en las sociedades de economía mixta.
Y si vamos a buscar para esas el lucro, estamos terminando de convertir a los administradores de esas entidades en garantes de las utilidades del Estado. Y yo creo que eso es una carga excesiva para los particulares, y más si eso se transmite al sector asegurador, y más si, por ejemplo, en algunos fallos sobre directores y administradores no se está dando aplicación a los principios internacionales de la regla de la discrecionalidad de los negocios o al respeto al criterio de la deferencia empresarial que tienen los administradores. Creo que se vuelve pues algo inmanejable, inasegurable, y que también va a generar una onda expansiva en el mercado internacional de reaseguros. Yo simplemente concluyo. Primero, el lucro cesante ni siquiera es cierto, nunca tenemos plena certeza del lucro cesante, no sabemos si realmente se da o no se da y en qué cuantía se produce. Yo sé que es un perjuicio que es indemnizable, pero nunca va a haber certeza sobre el lucro cesante, y eso es un punto también a tomar en consideración. Y este punto para mí condensa esta idea, y se me está acabando el tiempo y quiero pasar a los puntos específicos de cumplimiento. Es una cosa reponer o reparar el erario público y otra cosa es contribuir a su incremento. Y yo sinceramente creo que el sector asegurador no puede estar participando, salvo que se haya contratado específicamente un seguro de lucro cesante para una empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, contribuyendo al incremento del erario público. Una gestión antieconómica, ineficaz, que genere pérdida, ok, es reparable, me parece bien, pero no el lucro cesante desde el punto de vista netamente filosófico. Y algunos aspectos puntuales referentes al seguro de cumplimiento. ¿Me puedo extender 3 minutos para terminar? Perdón. Es que uno pierde el timing en la pospandemia, antes era uno más preciso. Primero, solo se puede afectar el seguro de cumplimiento cuando es claro que exista el incumplimiento imputable de obligaciones a cargo del afianzado. Si no hay un incumplimiento imputable de obligaciones garantizadas a cargo del afianzado, pues no se puede afectar el seguro de cumplimiento. Ese es el presupuesto básico, ese es el riesgo asegurado, así se ha hecho la delimitación. Sin eso, no se puede seguir avanzando sobre el particular. Y para mí es muy importante que se tenga claro que no se puede vincular a pólizas de seguro de cumplimiento en procesos fiscales donde se está discutiendo todo menos el incumplimiento del contratista afianzado. Entonces están discutiendo, por ejemplo, que si el contratista incurrió en actos de corrupción para ganarse el contrato. Bueno, ¿cumplió el contrato o no lo cumplió? Porque es que yo no garanticé cómo logró él el contrato. No, es que están discutiendo que si se pagó más allá de lo que debería ser el precio del contrato. Hubo sobrecostos que no eran viables. Yo no establecí el precio del contrato, yo no garanticé el precio del contrato, yo garanticé que él iba a cumplir las obligaciones a las cuales se había comprometido, y entonces por eso el seguro de cumplimiento no puede extenderse a eso, y lo digo pues de manera pues muy respetuosa en lo que es mi opinión académica. Los amparos de cumplimiento son independientes entre sí. Esto es tremendamente importante, eso es mezclar a veces peras con manzanas. Si usted lo que vio fue una apropiación indebida de los recursos públicos por parte del contratista, el amparo llamado a cubrir eso se llama anticipo, pero no cumplimiento. Y no se puede cuando lo que hay es una ejecución no completa, no efectiva, parcial o defectuosa del contrato estatal, pretender, por ejemplo, completar valores asegurados o límites asegurados con un amparo distinto como podría ser el de anticipo, cuando lo que se debería afectar es cumplimiento. Hay unos amparos que son absolutamente excluyentes, que son los contractuales y los extracontractuales. Si hubo un incumplimiento contractual, se afecta el amparo de cumplimiento y los contractuales, pero no se pueden afectar también los extracontractuales. Los extracontractuales parten de una base fundamental, y es que el contrato se cumplió cabalmente. Se entregó la obra a satisfacción, se cumplió el servicio a satisfacción. Sin eso, pues no tiene razón de ser que empiece a correr el riesgo que se asegura en esos amparos postcontractuales. Esto simplemente por mencionar algo muy breve sobre el particular. Y lo último es, cuando se practiquen medidas cautelares, sobre todo en contra de contratistas afianzados de cara al seguro de cumplimiento, una petición importante que sería muy valiosa para el sector asegurador es:
no levanten las medidas cautelares hasta tanto el sector asegurador garante que pagó pueda de pronto favorecerse con las mismas y poder hacer el ejercicio de la acción de subrogación que le concede nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1096 del Código de Comercio y en el artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y sería pues absolutamente favorable de cara al sector asegurador y puede ser un punto claro de mejora específico frente al sector de cumplimiento. Les pido mil excusas por haberme extendido en el tiempo, les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, una feliz tarde.